Hola mis queridos amigos de Virgo, bienvenidos a su canal Sami Historias y Tarot. Vamos a hacer la lectura de las cartas para el día de hoy. Les quiero dar la bienvenida. También los quiero invitar a que se suscriban a mi canal, le den like a este video y activen la campanita para poder recibir las notificaciones de los próximos videos que subiré. También te quiero pedir que si esta lectura del día de hoy no resuena contigo, pues que sencillamente la dejes pasar. Voy a comenzar con mis amigos de Virgo que en este momento se encuentran en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial en este momento, que estoy barajando las cartas para ver qué consejo, qué es lo que tú quieres saber, cuál es esa duda que tú tienes con relación a tu pareja y a ti en este momento. Ya, vamos a ver. Listo, vamos a ver. Barajémosla muy bien para que nos salga lo que necesitamos saber. Bueno, vamos a ver en conjunto mejor antes de salir, de llegar a conclusiones. Mira que vienes de una etapa bastante mala en tu relación. Una etapa en la cual mira que tú le has echado muchas ganas a la relación que estás en este momento, mi querido Virgo, pero al parecer has tenido bastantes dificultades con tu pareja. Yo diría que tu pareja es una persona que ha estado contigo, pero como que no se le notan las ganas de estar contigo, más precisamente, no se le notan las ganas de estar contigo, duda mucho acerca de la relación que tiene contigo, ha tenido ganas, ha estado pensando si es que ya no lo ha hecho, de terminar la relación, de no volver más. Y lo que ha pasado es que esta persona, tu pareja especial, que puede ser de signo Sagitario, Leo o Aries, ha estado rodeada de personas que no le han aconsejado muy bien con respecto a ti, mi querido Virgo. Tú has entregado todo y has puesto, mejor dicho, la sangre en la arena para esta relación, pero mira que esta persona, a pesar de todo esto, como que pocas ganas tiene con la situación, por lo que te estoy diciendo, por toda esa cantidad de chismes y no sé, lo que le dice su entorno, ha querido ser bien contigo, ¿ya? Ha querido llevar la relación a otro nivel, a otra situación, pero el entorno de esta persona no la ha dejado definitivamente. Tú sientes que ya saliste de ese problema, sientes que ya te sientes muy optimista con esta relación. Pero mira que tienes que hablar con tu pareja porque al parecer tu pareja siente todo lo contrario, ¿ya? Se siente mal, aunque te esté demostrando que realmente se siente bien. Es como algo extraño. Pareciera ser que te está mostrando otra cara de lo que en realidad siente en este momento, porque siente muchas ganas de ya dejarte. Vamos a ver lo que te dicen los ángeles en esta situación. Mira, esta carta dice: la naturaleza te dará vitalidad. Mira, en este momento, mi querido Virgo, que tú te encuentras y que piensas que ya saliste de todo este problema de tu relación con tu pareja que estás en este momento. Yo creo que estás muy enamorado, muy embelesado con esta persona y no te das cuenta de los detalles que esta persona tiene contigo. Te invito a que tomes un poquito de distancia para que puedas ver las cosas de mejor manera, con mejor perspectiva. ¿Por qué no sales algún día sin tu pareja? Date, no sé, la oportunidad de ir donde algún conocido que tenga alguna finca, que tenga alguna casa de campo, para que puedas ver las cosas de otra manera, y pídele mucho a tus guías espirituales que te ayuden con esta situación, porque estás bastante engañado o engañada. Mira, esta carta dice: estarás a salvo del crimen. Mira que a pesar de esta situación que se te está presentando con tu pareja en este momento,
mm, tú vas a salir adelante de esta situación, vas a salir adelante de esto, vas a poder mirar cuál es la verdad, la realidad. Si tomas la decisión tú y tu pareja de arreglar las cosas, de llevar las cosas bien por buen camino, aquí tenemos la feliz llegada de mi queridísima gatica Maya, que es uno de los gatitos que tenemos acá en el lugar donde yo vivo. Tenemos un refugio de animalitos rescatados. A mi Maya la encontramos acá en un cafetal, hace tiempo teníamos café y estaba embarazadita y pues acá se quedó con nosotros definitivamente. A ver, mi princesa. Bueno, aquí seguimos con la visita de mi amada Maya. Eh, Después de atenderla a ella primero, mira, mi querido Virgo o mi querida Virgo, dice, estarás a salvo del crimen. Definitivamente vas a poder saber la verdad de lo que está sucediendo con tu pareja. No te digo que sea una infidelidad o cosas así, simplemente yo creo que es más bien que le están hablando otras personas que no quieren la relación de ustedes, ¿ya? Em, Mira que vas a poder hablar con tu pareja y van a llegar a acuerdos, ya ustedes. La decisión de continuar o no continuar va a ser de ustedes dos. Las cartas te pueden dar una orientación, pero la decisión final es de ustedes. Vamos a ver otra cartica para ver cómo sales de esta situación. Bueno, podría decirte o podría recomendarte que seas bastante prudente con esta situación que estás viviendo con tu pareja en este momento, pero hay posibilidad de que las cosas se arreglen entre ustedes. Lo mejor es hablar con la verdad, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir con mis queridos amigos de Virgo que en este momento se encuentran solteritos, que no tienen ningún tipo de relación y que acaban de terminar una relación con alguna persona. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a mis queridos amigos de Virgo. Mira que pareciera ser que vienes de una relación en la cual no te sentías muy bien, en la cual te sentías bastante como apabullado, y fue una relación que no te dejó ningún tipo de satisfacción, la relación que tuviste anteriormente. Esto es una verdadera lástima, ¿no? Ya que mi querido amigo de Virgo o mi querida amiga de Virgo son personas que saben ser bastante leales, que saben ser muy correctas en sus relaciones y la verdad a la larga resultó perdiendo fue la otra persona, ¿ya? Eh, o sea, la que perdió fue ella por estar una persona tan maravillosa como mi querido o mi querida Virgo. Mira que podrías haber, o sea, esos problemas sentimentales que tienes en este momento, vas a salir de esos problemas, vas a superar esto, pero te va a costar un poquito de trabajo. Vas a estar como muy pegada, como muy pensando en lo que pasó antes, en lo que sucedió antes, y esto como que no te va a dejar avanzar, ¿ya? Pero si tú realmente, o sea, te pones, paras y dices, bueno, yo ya voy a salir de esto porque ya fue suficiente, porque ya lloré suficiente, porque ya me lamenté suficiente, entonces hazlo, ya si caes en cuenta en este momento que estás escuchando esto, hazlo para que sigas adelante con tu vida. Vamos a ver, porque te marca a la larga la próxima relación que tú vas a tener va a ser una relación totalmente maravillosa. Va a ser esa persona que tú tanto has esperado, pero primero tienes que sanar de lo que de lo que estás sufriendo ahora, ¿ya? Esa tusa, esa pena, lo que quieras, como lo quieras llamar. mm, Vas a tener que salir de eso primero para que llegue tu persona ideal como tú la has querido. Bueno, vamos a seguir con mis amigos de Virgo en su aspecto económico. Vamos a ver qué me les dice, a ver cómo están. Bueno, vamos a ver las cartas en conjunto porque la verdad es que es muy apresurado sacar conclusiones desde la primera carta. Es bastante apresurado, pero, o sea, mis amigos, mis Virgos,
Son personas, la verdad que para hacer negocios, para sus trabajos, son personas bastante rectas, bastante correctas. Y eso es algo que a muchas personas no les agrada, no les gusta precisamente a esas personas que no lo son. em, y te han llevado como a tener dificultades y problemas precisamente por no quererte prestar para estas cosas como tan turbias, como tan ilegales, te ha llevado a problemas y eso ha hecho que los planes que tú hayas tenido en tu trabajo, en tu empresa, tus inversiones, que hayan tenido un freno, que se haya frenado eso por causa de esta situación. Y te digo en este momento, mi querido Virgo, que si tú sigues, que si a ti de pronto se te ocurre hacerle caso a estas personas que se van por este camino, em, que vas a tener problemas bastante serios y que yo creo que es mejor que sigas de esa manera siendo una persona honesta y una persona leal a sus principios, porque estos negocios que te están queriendo pintar, esas personas deshonestas, como que no van a tener ningún buen fin. A la larga no tiene ningún buen fin. Entonces, mira que estas personas que te están queriendo ofrecer este tipo de negocios, la verdad parece que son como unos principiantes, que son personas que recién están comenzando en esos negocios y la verdad es que no les va a ir nada bien en esta situación. Si tú quieres avanzar, mi querido amigo de Virgo, analiza bien y si ya te das cuenta de quiénes son estas personas, mejor muy diplomáticamente en cuestiones de negocios, aléjalas de tu lado, ¿ya? Aléjalas de tu vida. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos para esta situación que estás viviendo, mi querido amigo de Virgo. Mira, te salieron 3 cartas. Dice, el valor servirá al inocente, ¿ya? Entonces, esta carta te manda a tener la suficiente templanza, la suficiente entereza de no meterte en este tipo de negocios, a no meterte en estos negocios que la verdad no te van a llevar a nada bueno, o en tu trabajo sí te quieren llevar o incitar a hacer algo que tú sepas que no está dentro de la ley, que de pronto dañar a otras personas, no lo hagas. Mira, el trabajo traerá abundancia, pero el trabajo correcto. Mi querido amigo de Virgo y amiga de Virgo, tú eres un signo de tierra bastante trabajador, muy razonable, y yo sé de lo que tú sabes de lo que yo te estoy hablando en este momento. Y si sigues con tus buenos principios, ayudando a la gente y trabajando bien, vas a ser muy, muy próspero. Esa otra carta dice, usa las armas de tu intelecto. Mira que a veces nos quieren engañar, nos quieren, como decimos acá, nos quieren meter los dedos a la boca. Pero la verdad es que si tú te sientes inseguro o insegura en algún tipo de negocio en el que te vas a meter o algún trabajo, pide asesoría y también pide la ayuda divina, ¿vale? Eso es lo que te están diciendo las cartas en este momento. Vamos para adelante, mis queridos amigos de Virgo, que son y somos unos guerreros, unos trabajadores que no nos arrugamos ante nada y ante nadie. Bueno, muchísimas gracias. Les mando bendiciones y muchos saludos también me les manda mi gatita Maya. Hasta luego y bendiciones.